Bueno, ahora nos toca la 10ª clase, como le dije al principio, y vamos a hablar acerca de la santificación. ¿Sí? Porque entender la santificación nos va a ayudar a poder proseguir a este blanco, poder seguir a estar libres del pecado que nos asedia. Bien sabemos que el pecado no lo vamos a quitar del todo, pero vamos a tener una conciencia limpia, pura, de que estamos en el camino correcto y que estamos en esa obra que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Entonces, de eso se trata la clase del día de hoy. Vamos a conversar versículos bíblicos acerca de la obra interna que está haciendo Cristo en nosotros, entenderlo desde el punto de vista de que eso se considera la santificación y que aquí todavía estamos en el proceso. Y entender que estamos en el proceso, sí, es muy importante, nos va a dar una visión clara de cómo es la vida cristiana entonces ahora, entendiendo desde el principio de las lecciones cómo es la naturaleza del pecado, cómo estaba la humanidad, cómo eran los designios del corazón del hombre, cómo era realmente, cómo fue necesario que viniese el Hijo de Dios y cómo entendemos el sacrificio del Hijo de Dios. Ahora debo entender qué es la santificación para mi vida, qué es santificarme, ¿sí? De eso se trata entonces hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es muy importante, y les digo de una vez claramente los objetivos de lo que queremos hoy conseguir en nuestra mente, en nuestro corazón, es para caminar en esa santificación. Es para que nosotros nos encursemos, de una u otra forma nos metamos en ese carril y de allí no nos salgamos. ¿Sí? Entender la santificación entonces es parte del proceso del cristiano que está aquí hoy en la iglesia, que ha entendido que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de un proceso que Cristo lo va a moldear, el Espíritu Santo lo va a transformar. ¿Sí? Si usted echa a mirar hacia atrás, una visión retrospectiva de su propia vida, usted va a observar y se va a dar cuenta que usted ha dejado muchas cosas atrás que le eran contrarias a la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Sí? Usted, por ejemplo, antes de venir a Cristo, quizás fue un alcohólico y eso quedó atrás. Quizás fue un vicioso de los juegos, un ludópata, que llaman, ¿sí? Le gustaba mucho jugar maquinitas, jugar apuestas, lotería, etcétera. Eso lo dejó atrás. Quizá era una persona que no era ningún vicioso de este tipo, sino que era una persona que tenía problemas de carácter y poco a poco lo fue dejando atrás. Usted quizás era una persona que tenía problemas familiares, los acomodó, enmendó los errores, hasta tuvo que dar indemnizaciones quizás de su parte, y no estoy hablando monetarias, sino usted sabe de qué tipo de indemnizaciones a veces uno tiene que sacrificar, tiene que poner para poder restablecer relaciones, restablecer lazos familiares. Y todas esas cosas quedaron atrás de una vida vieja, desordenada en que veníamos transitando, gracias al poder transformador del Espíritu Santo cuando conocimos a Cristo. Entonces, allí comenzó para nosotros el proceso de la santificación en nuestra vida. Y gloria a Dios por eso, porque ya eso es la forma en que Cristo nos ha dejado, no nos ha dejado desamparados, no nos ha dejado abandonados ni huérfanos, ¿verdad? Sino que nos dejó ese consolador, ese Espíritu Santo, que es el que nos va a seguir transformando y nos va a guiar a toda verdad. Pero eso también requiere de nuestra responsabilidad desde el punto de vista de buscar lo santo, de buscar lo que le agrada a Cristo, de yo mismo encaminar mi vida por los que al Señor le agrada, ¿sí? Es decir, yo sé que el Señor es soberano y hace como Él quiere, pero también nosotros tenemos que entender que yo me debo a un cambio de vida, que yo ahora me debo a otra forma de pensar, que yo debo dominar mi mente,
que yo debo dominar mis pensamientos, mis acciones, mis actos, hasta mi vocabulario. ¿Sí? Hay personas que el vocabulario pareciera que no lo controlaran. Al contrario, parecía que las palabras lo controlaran a ellos y dicen tremendas palabras que no son dignas de un cristiano. Entonces, eso es una cuestión consciente que uno puede manejar, puede moldear y puede cambiar para seguir el camino de la santificación. Entonces, quiero comenzar con esta frase. ¿Han escuchado que por allí se dice, inclusive nosotros mismos los cristianos lo decimos, que nadie es perfecto? ¿Sí lo han escuchado? Nadie es perfecto. Realmente nadie es perfecto. Eso es literalmente cierto. Nadie es perfecto. Pero ¿cómo tú interpretas esa frase? ¿Cómo la llevas a tu vida en lo personal con la batalla del pecado? ¿Cómo tú puedes utilizar ese eslogan, por decirlo así, a favor de tu vida pecadora o en la búsqueda de la santidad? En otras palabras, utilizas la frase de que nadie es perfecto y lo entiendes muy bien para justificar tu propia decadencia o para entender que yo debo ahora buscar la perfección que está en Cristo Jesús. Si tú tienes un pensamiento, y aquí es donde vamos a corregir estas cosas, de que porque la iglesia dicen que nadie es perfecto, que todos los seres humanos somos pecadores, que todos cometemos errores, que realmente no hay justo sobre la tierra, que todos nos hicimos pecadores, que realmente no hay quien diga que no ha pecado porque es mentiroso. La Biblia me está llena de versículos de esa forma. Si yo utilizo esto para justificar mi propia maldad, hasta en lo interno, hasta en lo personal, no estoy en el camino de la santificación. Estoy en el camino de buscar una perfección terrenal. Y les digo que la búsqueda de la perfección en la tierra no es del todo saludable para el cuerpo de Cristo, para un cristiano creyente, porque por más que uno busque la perfección por sus propios medios, va a dejar ver y va a dejar excusas para su propia maldad. Y venga y le explico. Hay personas, y de hecho la historia de la iglesia nos los puede sustentar con ciertas doctrinas que tienen ciertas iglesias, donde consideran una diferencia de pecados. Hay personas que consideran que hay pecados más graves que otros. Cuando nosotros los cristianos consideramos que hay pecados más graves que otros, allí estamos utilizando argumentos de la tierra para buscar una perfección terrenal, una perfección que nos puede llevar a pensamientos peligrosos, porque no hay pecados más graves que otros. Hay algo diferente, hay pecados más escandalosos que otros, pero pecado es pecado, mancha es mancha, ¿sí? Algo que daña, lo dañó. O sea, ya no está libre de daño, no está libre de mancha, no está inmaculado, como dicen por allí. Lo que está arrugado, está arrugado. Ahora, hay doctrinas cristianas, iglesias, donde será educado a los hermanos, a los creyentes, de que realmente hay diferenciación entre pecados. Es decir, que si hay pecados más graves que otros, hay pecados que contaminan más que otros, y las personas empiezan a formular en sus mentes que nosotros debemos es cuidarnos de los pecados graves, pero dejamos colar los pecados blancos. ¿Sí? No, porque es que nadie es perfecto, hermano. No, tú puedes, no, ¿y qué más voy a hacer? Yo tendré que cargar esa cruz conmigo porque nadie es perfecto. Con tal no me vean haciendo esto y esto y esto, de eso me libre Dios, pero de esto, bueno, el Señor se encargará. ¿Eso es un pensamiento realmente santo? ¿Qué creen ustedes?
Es como un pensamiento como mediocre, ¿verdad? Dios me libre de esto, pero lo otro, bueno, el Señor se encarga de mis asuntos. Es un pensamiento que no está de todo claro, porque lo que es una mancha de aquí, en China y en cualquier parte. ¿Sí? Mancha es mancha, pecado es pecado. Si el pecado tuyo es la lengua, es un pecado. Si el pecado tuyo eres porque eres un homicida, es pecado. Pecado, pecado. Lo que pasa es que nosotros en la justicia divina, en la justicia terrenal, perdón, hay una diferenciación y unos cargos que eso es según la gravedad del asunto, del caso y el daño tan grande que haya hecho. Pero a la luz de la justicia divina del Señor, pecado es pecado. ¿Y hay consecuencias más graves? Sí, hay consecuencias más graves que otras. Obviamente un homicidio va a ser una consecuencia totalmente mucho peor que de un chisme. Las consecuencias no son iguales, pero pecado es pecado. Y el Señor viene a buscar un pueblo que esté preparado, limpio y sin pecado. Viene a buscar una iglesia pura y sin mancha, sin arrugas. ¿No lo dice así el Apocalipsis? ¿No lo dice así la Biblia? Viene a buscar una iglesia que se ha preparado para la venida del Señor. Y es clara la Biblia cuando dice que no quiere ningún tipo de maldad. Pero ahí donde entra la obra que debemos entender, que está en nosotros en proceso, para no sentirnos mal. ¿Por qué? Porque hablando de que le mencioné la historia de la iglesia, hay denominaciones cristianas donde hay una cierta, digamos, manipulación de las masas, haciéndole dar a entender que hay un temor hacia fallarle a Dios y que debemos seguir a Dios por el temor de la retribución por hacer lo malo. Y eso es realmente una manipulación, porque nosotros debemos entender es la obra que el Señor hizo a favor nuestro, que es lo que nos va a hacer cambiar, ¿sí? Por más que yo te ponga a ti 1001 prohibiciones de hacer esto, tu cuerpo pecador, tu carne pecador va siempre a querer infringir la ley. Siempre va a querer hacer lo que le es prohibido, ¿verdad? Porque realmente vivimos en esta naturaleza pecadora. El apóstol Pablo dijo estas palabras en Filipenses capítulo 3 del verso 12 al 14, haciendo entender que siendo Pablo no es perfecto, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si esto lo dijo Pablo a los filipenses, escritor de muchas cartas de la Biblia, mayor escritor del Nuevo Testamento, eruditos de la doctrina cristiana, nosotros podríamos decir que estamos como en pañales, ¿sí? Entonces, nosotros aquí Pablo nos deja una clave, ¿sí? Yo busco, dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Es decir, hay una acción de la persona de hacer algo, ¿sí? De alcanzar aquello, ¿verdad? Se extiende hacia adelante. Nosotros ciertamente no estamos en una carrera, no estamos en un maratón, no estamos en nada de esto, como Pablo lo ha siempre ilustrado, pero tenemos algo muy bueno con que seguir aprendiendo del Señor para seguir santificándonos. Y eso es la palabra de Dios. Cada vez que nos acerquemos más a la palabra, nosotros vamos a buscar de ser perfectos. Y ese es un lado que no es la perfección terrenal, la perfección de hacer obras de piedad, de obligarme a hacer lo bueno cuando realmente a mí me sale a hacer lo malo. No es de minimizar algunos pecados y otros no, simplemente es de entender que yo debo seguir a Cristo, y mientras más me llene de Cristo, mejor cristiano voy a ser.
Y ahí esa es la fórmula secreta. Hermanos, si tú quieres seguir abrazando el sacrificio del Señor Jesucristo en favor de nosotros y buscar cada día más ser perfecto, a la estatura del varón perfecto que dice la palabra, usted tiene que llenarse cada vez más de Cristo. ¿Sí? Es como que usted realmente vea a Dios en las Escrituras cada vez que lo lea, cada vez que lo estudie y que escudriñe y se llene más de Él. Es la única alternativa, la única fuente fiel de una vida plena, de una vida sin pecado, sin cargas, sin culpas, es que usted se llene de la palabra. Y usted dirá, hermano, pero es que Naguará, yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo, es que mi día completo se va en el trabajo, se va en los muchachos, se va en el quehacer. Hermano, tienes que buscar un tiempo para llenarte de Cristo. Porque si no, vas a ir, en vez de extenderte hacia adelante, como dice Pablo, en vez de seguir la carrera, usted se va a estancar y en algunos casos usted va a retroceder, que no es lo que queremos. Mientras más se llena usted de Cristo, usted va es como recargando energías, como esa pila, ¿verdad? Que usted la va es cargando para cada día estar preparado a cualquier acechanza que le tenga el enemigo en el camino. Y usted va a responder de la manera correcta como todo creyente cristiano debe responder, debe hacer. Usted tiene que recargarse en Cristo. Y recargarse en Cristo es buscarlo en la Biblia, buscar las experiencias del pueblo de Dios con Dios en las Escrituras. ¿Sí? Ver los pecados de la humanidad que están en la Escritura y ver los suyos ahí reflejados. ¿Sí? A veces, no, lo digo por práctica, a veces leemos historias del Antiguo Testamento y vemos pecados tan atroces y a veces nos sorprendemos, no, pero esta gente sí era pecadora. Y a veces no vemos realmente cómo está el mundo. Es similar. El mundo está así. Pero sin embargo Dios les pide arrepentimiento. Crean en Él, vuelvan hacia Él. Y Él les da un nuevo tiempo. Amén. Mateo capítulo 5, verso 48 dice: sed pues perfectos, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la verdadera perfección que debemos nosotros perseguir, la perfección celestial, que se logra a través del proceso de la santificación. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16 dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estamos llamados a tener una santidad, ¿sí? No es de puro nombre. Yo sé que Dios nos llama santos, sí, a pesar de no serlo, pero debemos seguir y proseguir para buscar la santidad. Amén. Entonces, vamos a conceptualizar lo que ya es el tema de la santificación. Y yo le traigo un concepto cortico, claro, muy conciso. Dice de la siguiente forma: la santificación es un proceso por el cual Dios, trabajando en los creyentes a través del Espíritu Santo, los mueve gradualmente hacia la semejanza de Cristo. ¿Sí? Esto es algo progresivo. Es algo que mientras más me lleno de Cristo, entendiendo que en mí mora el Espíritu Santo, más me voy a parecer a Él. ¿Sí? Lo que le vengo diciendo, mientras más nosotros lo busquemos en la Biblia, más vamos a tener experiencias con Dios, vamos a verlo. ¿Sí? Según de Corintios capítulo 3, verso 18, dice de la siguiente manera. Es un versículo que me gusta mucho. Según de Corintios 3, 18, dice esto: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos a pararme ahí en esta coma. ¿Qué vamos a ver nosotros? La gloria del Señor. ¿En dónde? En un espejo, ¿cierto? Para nosotros, usando esas palabras, porque la Biblia a veces te habla como si fuera una poesía, una narrativa
de una metáfora, de una explicación, de unas comparaciones. Para nosotros, ¿cuál sería el espejo para ver la gloria de Dios? A ver, vamos a razonar esa parte. ¿Cuál sería el espejo para nosotros ver la gloria de Dios? Hermano, la Biblia. Aquí está la gloria de Dios. Y nosotros debemos verlo cara a cara. Ahora, si en el espejo que usted tenga en su casa, usted obviamente se ve reflejado. ¿Quién ve a usted ahí en el espejo? A usted mismo. Pero si yo veo la Biblia, ¿a quién veo? A Dios. ¿Por qué es necesario ver a Dios entonces? Pablo nos da la otra parte del versículo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la que hemos visto en ese espejo, que es la gloria de Dios. Como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? Mientras más tú mires a Cristo, mientras más tú mires a Él, más se va a reflejar en ti. ¿Sí? Para eso es el espejo, para buscar un reflejo, ¿cierto? Mientras más los busques a Él, más tú te vas a parecer a Él. Porque Él te va a transformar. Porque Él te va a llevar de gloria en gloria. Pero esta gloria en gloria no es como nos han pintado, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Es que tú consigas cosas aquí en la tierra. Alcancé esto para mí, gloria. Bueno, el Señor te va a llevar para más. Y alcancé esto. Esa no es la gloria que tú quieres reflejar. Tú quieres reflejar realmente, internamente, tu ser quiere reflejar es la gloria del Señor de santidad. La gloria de ser libre del pecado, de tener un cuerpo mortal, corrupto, que tiene tendencia a la maldad. Esa es la gloria que tú debes reflejar. La gloria que el Señor te va a ir llevando para que vayas alcanzando. ¿Sí? Por el Espíritu del Señor, Él lo va a permitir. Esa es la verdadera santificación. Amén. Si hay alguien que tiene alguna duda, algo que le haya quedado, que no entendió, porque a veces yo hablo muy rápido, levante la mano y lo repetimos. Amén. ¿Sí entendimos ese versículo? Porque ese versículo va a ser clave para entender la santificación. Ver al Señor, ver la gloria de Dios, nos va a ayudar a cambiar. Y yo le puse en temas anteriores un ejemplo. Mientras más tú vas a la playa y te expones al sol, ¿qué consigues? Un bronceado. Mientras más exposición al sol tengas, más bronceado vas a estar. Mientras más exposición tengas tú a la doctrina de Cristo, más vas a cambiar. Amén. Entonces aquí ya entendemos que es un proceso, que es de gloria en gloria, ¿sí? Que es de victoria en victoria. Pero la victoria es conquistar al hombre interior. Esa es la gran victoria. Esa es la gran batalla. Conquistar tu hombre interior. Conquistar tu hombre de maldad. Cuando digo hombre, hablo de género humano, ¿sí? No van a pensar que solamente los hombres y las mujeres, no. Todo, hombre y mujer. Conquistarme a mí mismo. Entender que yo me debo a Cristo, que soy diferente y que no debo caminar más como lo hacía antes. ¿Sí? El apóstol Pablo también dijo esto. Romanos capítulo 12, verso 2, Romanos 12, 2 dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La pregunta al texto, siempre hágale preguntas al texto. ¿Cómo voy a conseguir, cómo voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? ¿Ah? ¿Cómo voy a transformar mi mente? No conformándome a este siglo, cambiando mi cassette interno, entendiendo que ahora yo soy diferente. Esa es una responsabilidad suya, mía y de todos. Entender que somos diferentes. Entender que no somos más del montón.
que por nosotros costó un precio de sangre muy preciado, muy valioso, que tú no eres más de lo mismo, que tú eres valioso ante los ojos de Dios y que el Señor te va a llevar a otras victorias, pero la victoria interna, la victoria de salvar completamente tu ser, que todo vuestro ser sea completamente santificado. Amén. Gálatas 4:19. Y esto lo voy a buscar aquí. Ustedes dirán, es que el hermano no lo busca en la Biblia. No, es que tengo ya las chuleticas aquí. Pero esto sí lo voy a buscar aquí en la Biblia porque voy a leer otros versículos. 4, Gálatas 4, pero vamos a leer el 19. Pablo dijo esto, justificando su ministerio, justificando su trabajo con los Gálatas, dijo esto. 4:19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, ¿qué es necesario para Pablo? Que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el 19. Y yo quiero que leamos unos versículos atrás. Ya va. Vamos a leer el 15, hasta otra vez está el 19. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque yo os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me has hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y ahí viene el 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo le hace una pequeña exhortación porque hay personas que quieren volver atrás. Hay personas que por más que han gozado de la gracia de Dios, han entendido lo que es vivir en esta nueva vida de bondad, de amor, de misericordia, de hacer cosas buenas, gracias al Señor que nos permite hacer las cosas buenas, quieren aún así volver atrás. Y entonces Pablo les exhorta, le da toda esta retajila y le dice, yo necesito que ustedes entiendan que Cristo debe ser formado en ustedes, en nosotros. Amén. Otra cita más adelante, en Efesios capítulo 4, verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo nos va a responder el término de la santificación. ¿Sí? Pablo decía, hasta que Cristo se ha formado en nosotros, y lo vuelve como a decir en Efesios, ¿hasta cuándo será este proceso? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuándo va a terminar el conocimiento del Hijo de Dios? A ver, vamos a echarnos a pensar. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vas a terminar de conocer a Dios? ¿Cuándo creen ustedes que terminemos de conocer a Dios? Hasta la segunda venida de Él, porque le veremos cara a cara. Amén. Le veremos tal cual es. Amén. ¿Sí? Dice Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Es bonito entender esto, porque el proceso entonces de la santificación va a durar hasta que Él venga. Mientras que eso suceda, yo debo seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, conociendo de Él, llegando a la unidad de la fe con todos mis hermanos, que todos aquí seamos unánimes en el conocimiento de Cristo. Amén. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Será que hay una justificación de que realmente necesitamos llenarnos de Cristo? ¿Será que hay un peligro de desconocer a Cristo y su doctrina siendo cristianos? El mismo Efesios 4 nos sigue contestando. Vamos a leer el verso 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. ¿Les respondió el mismo texto? Sí, nos respondió. ¿Por qué era necesario entonces el conocimiento de Cristo? ¿Por qué es necesario que lleguemos a la unidad de fe? ¿Por qué es necesario, más arribita en Efesios 4:11, que Dios haya enviado pastores y en su tiempo haya enviado profetas, a los apóstoles que llevaron la doctrina y todo aquello que se movió para que la iglesia llegara hasta los días de hoy, ¿verdad? Como lo dice Efesios 4:11, pero siguiendo esa misma idea de pensamiento, Pablo nos dice que es necesario para que lleguemos a la unidad de fe, que tengamos el conocimiento de Cristo. ¿Y por qué necesitamos el conocimiento de Cristo? Porque necesitamos llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Y por qué necesito llegar a la estatura de varón perfecto? ¿Por qué necesito seguir buscando eso? Porque va a haber engaño, va a haber astucia del mal para poder aún así llevarse a los escogidos de Dios. Envolvernos, como dice el hermano Carlos. Y hay gente que envuelve y es muy fácil para envolver. ¿Cuándo somos víctimas o presa fácil del enemigo? Cuando no tenemos conocimiento, mis hermanos. Cuando nuestra mente está vacía. Cuando nuestra teología es muy básica y muy superficial. Cuando no tengo raíces. Cuando no estoy bien fundado sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sí? Allí yo soy presa fácil de cualquier cosa, de esta doctrina del perfeccionismo o de que la santidad, hay gente que dice que la santidad ya se ha efectuado, que no es un proceso, porque se espera, se nos dice santo, porque ya Cristo pagó el precio. Hay gente que cree que ya es santo y que como ya es santo puede seguir pecando. Eso es falso, eso es mentira. La Biblia no nos llama a que tenemos libertad para lo malo. Tenemos una libertad es para buscar a Cristo, porque ya hemos entendido que somos libres del pecado. Amén. Mira cómo lo dice ahora el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en la segunda de Pedro 3:18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el mandato aquí imperativo para el cristiano creyente? Creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Hermano, tenemos que crecer entonces entendiendo que yo estoy en el proceso de la santificación. Sí. Es necesario que crezcamos todos. Es necesario que nos acerquemos más a Dios, que le busquemos, como dice Isaías, mientras pueda ser hallado. Amén. Igualmente, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, nos dice esto, otro consejo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación.
¿sí? La salvación ya es nuestra, es un regalo del Señor. Hemos entendido eso. Pero yo necesito crecer para hacer patente en mi vida, hacer, digamos, atestiguar que soy diferente. ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, quiero buscar una cita en Proverbios capítulo 20, verso 9. Proverbios 29, porque no se trata de que esta perfección o esta búsqueda de la santidad sea algo, una meta personal o algo que tú te vas a trazar para decir que ya no voy a pecar más. La idea no es que aquí te hagas un super santo, no, porque eso no va a existir. Hemos entendido que este es un proceso y que va a terminar el día de la redención en la segunda venida del Señor Jesucristo. Hemos entendido que esto es que ni Pablo mismo expuso y escribió que no lo había logrado, pero que no desmayaba para lograrlo. ¿Sí? Proverbios 20:19 dice, nadie puede decir, en traducción viviente, nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. ¿Sí? Todos nosotros estamos lamentablemente corruptos en un cuerpo corrupto, ¿sí? Y contaminado, lleno de cosas que quizás tienen tendencia a la maldad. Y nosotros esta información, digamos, este argumento teológico que estamos discutiendo el día de hoy, que es la santificación, debe ayudarme a mí, no simplemente para, sí, ya entendí que el Señor hace la obra interna en nosotros, sí, y no más dejarlo allí, no, es para que nosotros activamente busquemos de mejorar, ¿sí? Entendiendo que sobre mí pesa una gran maldad, una naturaleza pecadora. Amén. Gálatas 5:17, mira cómo lo dice aquí en Gálatas 5:17 el apóstol Pablo otra vez, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué tú no haces lo que quieres? Aquí hay una lucha. ¿Será que el Espíritu Santo lucha internamente en ti para que hagas buenas obras? Sí. Sí, el Espíritu Santo reclama a los que son de Cristo, de una u otra forma los redarguye, les hace mostrar el camino correcto, ¿sí? Y eso tenemos que entenderlo. Claro, la carne por otro lado, pero ahí tú vas a ver a quién vas a alimentar. Si vas a alimentar los deseos de la carne, como querían esos Gálatas volver a la carne, o vas a alimentar los deseos del Espíritu, que debe ser el conocimiento del Señor Jesucristo. Y yo no te digo, yo no te hablo de conocimiento, quizás ves mal la palabra conocimiento, porque quizás pensarás que es puro leer, puro entender, puro escudriñar. Cuando hablo del conocimiento del Señor Jesucristo es que lo conozcas en su poder transformador, ¿sí? No que conozcas la información, porque nadie creo que se sabe la Biblia de tapa a tapa completica con lujo y señales, no. Alguien tiene la orientación bíblica porque hemos agarrado la Biblia, hemos estado ejercitados en ella para poder ubicarnos y entenderla. Pero obviamente hay necesidad de que cada vez buscar, leer, conectar esto con aquello, escudriñar. Y ese es el ejercicio del cristiano. Amén. Amén. En Hebreos capítulo 12, verso 23, Hebreos capítulo 12, verso 23, dice en la traducción lenguaje actual, yo lo tengo aquí, dice, y allí están todos aquellos a quienes Dios trató como a hijos y a quienes les dio el derecho de vivir en el cielo. Ustedes se han acercado a Dios, quien juzgará a todo el mundo. También se han acercado a los espíritus de las personas buenas que Dios hizo perfectas. En otras palabras, en esta parte de Hebreos nos habla que esto va a terminar cuando estemos en el cielo, ¿sí? Nosotros vamos a ser cambiados, ¿sí? Nosotros vamos
a salir de este cuerpo pecador para un cuerpo glorificado. En otros términos teológicos, el fin de la santificación es el comienzo de la glorificación. Eso también es bueno conocerlo, porque mi lucha aquí, lamentablemente, siempre voy a tener luchas, mejor dicho, porque es un proceso. Pero yo debo llenarme es de Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, verso 23 nos dice de la siguiente forma: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Al final de este proceso de santificación viene la glorificación, que sería ya la parte en que estemos con Cristo. Yo creo esto. Esto es por fe. La Biblia lo dice y yo lo creo. Yo creo que nosotros vamos a dejar este cuerpo terrenal mortal, ¿sí? Y vamos a pasar a un cuerpo glorificado, a la presencia del Señor, y ahí vamos a terminar de conocer a Cristo, de conocer su majestad, su santidad, su belleza, todas aquellas descripciones bonitas que nos dice la Biblia del Señor. Lo vamos a terminar es cuando estemos en el cielo. Mientras tanto, mis hermanos, el consejo de hoy, práctico, sencillo, corto, es que tú entiendas que estoy en un proceso de santificación y que yo debo llenarme cada día más de Cristo, para que el Espíritu Santo me redarguya cada día más y me haga caminar por buenas obras. Amén. Yo quiero, hermanos, que nosotros realmente crezcamos a la estatura del varón perfecto, que lleguemos a la unidad de fe y que entiendas este proceso. No te vengas, hay muchas doctrinas que hablan acerca de esto, pero el conocimiento del Señor Jesucristo es el que te va a llevar a toda verdad. Amén. El que tú entiendas que Cristo fue el que murió por ti y que esto es un proceso. No desmayes en el proceso, sigamos el ejemplo de Pablo, sigamos como buen atleta la carrera de la fe, no desmayemos porque al final nos es preparado la corona de la vida que Dios tiene preparado para todos aquellos que vamos hasta el final. Ponte de pie, mi hermano, vamos a orar. Espero que esto haya sido de provecho para tu vida el día de hoy, que nosotros nos llenemos más de Dios. Ese es nuestro ejercicio, nuestra forma de ejercitarnos. Amén.